Bien, mis hermanos, es un gozo poder estar aquí con ustedes, verles otra vez, ver también unas caras nuevas. Siempre oramos que el Señor les bendiga, les fortalezca, que no vayan atrás, que no retrocedan en ningún momento, porque como dice la Escritura, si alguno retrocede no agrada al alma del Señor, algo así. Y especialmente que los ataques de nuestro enemigo van enfocados precisamente en hacernos apostatar. Así sea, por lo menos temporalmente, que uno se aleje del Señor, para Él son victorias, para Él son gozos, y para nosotros tragedias y cosas feas realmente alejarnos del Señor. Entonces oramos allá en Bogotá constantemente por ustedes para ello, que el Señor les bendiga todo el tiempo. Vamos a pensar ahora en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 2 y voy a estar leyendo, ustedes ahí me siguen, verso 18 al 22. Marcos 2, 18 al 22. Dice así: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron al Señor Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos. Padre, queremos rogar tu misericordia, tu bendición en este momento. Háblanos con tu palabra, acláranos estos versos y aplícalos con el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Algunas personas, cuando piensan en el Evangelio, lo ven como cualquier otra religión, como un asunto meramente de reglas, de normas, de qué es lo que hacen allí. Y entonces, pues, que así como en otra religión tienen esas normas, aquí también solamente es asunto de normas. Algunos se acercan entonces a la iglesia o aparentemente al Señor creyendo que lo que necesitan son unos pequeños cambios en sus vidas. Por ejemplo, hay personas que piensan que creer en Cristo es solamente empezar a asistir los domingos a las reuniones de la iglesia y que todo estará bien. Así lo piensan, así lo creen, así hasta lo enseñan a otros, que es como que si todo va bien en la vida, lo único que les falta es Jesucristo. Esa es la mentalidad, algo así como que solo les falta un pequeño accesorio. Cuando piensan en el Evangelio dicen, pues yo tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mi familia, solo me falta un pequeño accesorio, que es Jesucristo y punto. Como un cambio pequeño es lo que me falta y no más. Tengo que agregar algo, pero algo pequeño. Y no se dan cuenta que realmente cuando estamos viendo el Evangelio de Jesucristo, lo que se está pidiendo es un cambio radical. Un cambio extremo, por decirlo de otra manera. No han visto, por ejemplo, que nadie puede ir al cielo tal y como es. Muchos no lo han entendido.
Bueno, una cosa es que el Señor me recibe tal y como soy, pero no para que me quede tal y como soy. Me recibe así, pero para transformarme, para cambiarme. Y el cambio, vuelvo y repito, no es un cambio pequeño. Salvar a una persona y llevarla al cielo no se trata de ponerle algunas cositas y quedó listo. No, se trata de un cambio total y este pasaje nos lo muestra. Este pasaje nos está hablando de eso, de que debe haber un cambio total en la vida de las personas. Los fariseos eran unas de esas personas que pensaban que lo único que había que hacer era agregar cositas. Como, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a esta persona? Diezmar, diezme. ¿Qué otra cosa le falta? Ayunar, que es el tema. Ayune, ¿no? Eso es lo que le falta. Y listo, van para el cielo. Así que ellos por eso pusieron esas tradiciones humanas para decirle a la gente, lo que usted tiene que hacer es esto y listo. No más, es sencillo. Sin embargo, noten que en una de las lecturas que hacíamos, el Señor le dijo a los intérpretes, ustedes ponen unas cargas supremamente pesadas que ustedes mismos ni quieren mover, que ni siquiera quieren mover un dedo para moverlas, pero sí le exigen a otras personas ese tipo de cosas, de cambios externos, de accesorios. Así que, bueno, lo que tenemos aquí es otra cosa. Vamos a ver entonces la enseñanza, como ya se había visto en la publicidad que hicieron los hermanos, que el evangelio no son cambios pequeños para nuestras vidas. El evangelio no son cambios pequeños para nuestra vida. Y vamos a verlo de esta manera. Por ejemplo, lo primero que notamos es el error de criticar el evangelio basado en la mentalidad de la gente. Eso es lo que hacen los fariseos, critican el evangelio del Señor, critican sus formas, sus discípulos, pero porque están basados en esa mentalidad de agregar cositas para que todo salga adelante. Aquí nos podemos dar cuenta que el evangelio no son cambios pequeños. Verso 18 nos explica el escritor, en este caso Marcos, que los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos ayunaban, vieron que los del Señor no, y le hicieron el reclamo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Marcos nos cuenta precisamente un problema que había en el corazón de ellos. Cómo ellos esperaban ver en los discípulos del Señor Jesús algo que a ellos se les ocurría, que no estaba lejos realmente de la religión, pero era porque ellos estaban más concentrados en lo que la gente haga que en lo que la gente es. El último pasaje que llevó a esto, y nos lo cuenta Mateo, en este contexto, donde el Señor y sus discípulos estaban primeramente en un banquete. O sea, si empezamos a hilar la historia, ¿qué pasó antes de esto? Bueno, Mateo nos cuenta esa parte y nos dice que antes de eso ellos estaban en un banquete. Eso está por allá en Mateo 11, 18 y 19. Y por el contrario, entonces, en esa oportunidad, criticaron al Señor por bebedor y comilón. Imagínense. Dice allá, porque Juan vino, hablando de Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron, demonio tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Así que ellos criticaban todo, siempre criticaban todo lo externo. Ahora, entonces, están mirando como por esa misma línea que sí, ellos no ayunan, como que son comilones también los discípulos del Señor. Mientras que los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos ayunaban. Estos no, el Señor no ayunaba y estos tampoco, sus discípulos. Aunque sabemos que el Señor sí ayunó, ¿cierto? Y solamente que no lo hizo constantemente, pero lo hizo una vez mostrando
precisamente la importancia de esto. Ellos ayunaban, estos discípulos ayunaban, esa es la práctica que ellos tenían. ¿Y de dónde surgió esa práctica? ¿Por qué existe el ayuno, por ejemplo? Si analizamos las escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, parece haber solamente un mandato. Solamente un mandato, solamente hay un pasaje donde el Señor mandó ayunar. Otras veces se ve el ejemplo de personas ayunando, pero hay un solo mandato, el cual está en Levítico, capítulo 16, verso 27 en adelante. En este pasaje se está hablando del día de la expiación, un día al año donde se hacían unas ceremonias particulares, el día de la expiación, donde se hacía una ceremonia enorme y se representaba el perdón de los pecados de todo el pueblo. Tenían que hacerse sacrificios por el sacerdote y tenía que hacerse sacrificios por todo el pueblo. Y se mataban entonces unos animales, otros se dejaba ir y que se perdiera en el desierto, y todo eso simbolizaba lo que hace el Señor Jesús: morir por los pecadores y que sus pecados sean olvidados y perdonados. Pero en ese contexto aparece este pasaje que nos dice: sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Quemarán en el fuego su piel, su carne, su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, otra vez, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Esta expresión, afligir vuestras almas, es lo que se cree que es el mandamiento de ayunar. Afligir el alma implicaba varias cosas. Este día de la expiación no oficiaban los sacerdotes ordinarios, sino el sumo sacerdote, y no en sus vestidos ordinarios, sino en los vestidos que eran especiales para ese día y que el Señor les había dado mandamientos. Los que iban a adorar también aparecían en circunstancias diferentes, tenían que ayunar y afligir sus almas. Ellos tenían que ayunar ese día, el día de la expiación, buscando realmente el perdón del Señor. Si una persona simplemente iba así religiosamente y esperemos que el sacerdote mate ahí el becerro o el macho cabrío y ya con eso voy a ser perdonado, estaba equivocado. Porque el Señor les decía, tienen que venir con la actitud correcta. Eso se va a hacer, pero ustedes tienen que venir con la actitud correcta. Y la actitud correcta precisamente era afligiendo sus almas. Ahora, tenemos que entender qué es eso de afligir sus almas. Cada vez que aparece en la Escritura esta expresión, la idea es ayunar. Por ejemplo, Salmo 69, verso 10. Ahí se nos explica con claridad lo que es afligir el alma. Salmo 69, verso 10. Dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. No, te metieron la palabra ayuno en la mitad de la frase. Afligir el alma, afligir el alma. Pero lo metió en la mitad, afligiendo con ayuno mi alma. Afligir el alma, entonces, significa, en la misma escritura, ayunar. Entonces, el único mandamiento que hay en la Biblia acerca de ayunar es Levítico. No existe ningún otro. Luego existen ejemplos de ayunos y en el Nuevo Testamento, en nuestro pasaje, hay un
es un pasaje donde el Señor asume, ojo, que vamos a ayunar. Asume que vamos a ayunar, es decir, que no está a manera de mandato, pero al asumirlo, pues nos está diciendo ayunarán. Ahora, sabemos que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Esa era su práctica constante, 2 veces por semana. Recuerden, por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, se nos dice precisamente que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etc. Era una práctica común de los fariseos ayunar. Sin embargo, era una mala forma como lo hacían. Y por eso en algún momento el Señor más bien les llamó la atención porque ayunaran. Llegó un momento donde el Señor tuvo que decirles: ¿quién les ha pedido a usted que ayune? Y miren, es correcto, solamente hay un mandato a ayunar y solamente el día de la expiación, o sea que el único mandato era para un día al año y ellos lo hacían 2 veces por semana. Entonces noten, por ejemplo, la crítica que él les hace en Isaías 58, verso 1 en adelante. Los critica porque él no se lo mandó y ellos lo hacían, pero como les decía al principio, tratando de poner cositas y decir: ya soy creyente y ya soy bueno y ya soy santo. Isaías 58. Dice, le dice el Señor al profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahí está, ¿qué era lo que tenía que hacer el profeta? Denunciar el pecado. Lo que va a decir es algo malo que ellos hacían. Verso 2, que me buscan cada día. Y uno dice: ¿cómo así? ¿Acaso eso es malo? No, buscar al Señor es bueno, pero hay que seguir leyendo a ver cuál era el problema. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, pero miren, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, ¿ven la expresión? Afligir el alma. Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, etcétera? Noten, el Señor les está haciendo un reclamo por sus ayunos. Si ayunaban, pero no le pagaban a los empleados. Si ayunaban, pero salían a pelear. Ahí lo dice, que peleaban, que golpeaban con el puño, que hacían injusticias, que hacían maldades. Y note que ese es el pensamiento de la gente. La gente quiere poner pequeñas cositas en lo externo y pensar entonces que son de Dios. Pensar que porque ayunaban eran de Dios, pero una vida fea, una vida llena de pecados, una vida llena de maldad. Lo pensaban desde tiempos antiguos. Y ahora, en nuestro pasaje, en el Evangelio, en ese tiempo también lo pensaban. ¿Cuántas veces el Señor les dijo: ustedes, fariseos, son hipócritas? Pero ayunaban 2 veces por semana y ahora miraron a los discípulos del Señor y dicen:
A estos les falta ayunar. Estos tienen que ayunar, queriendo poner retazos, pensando que la vida cristiana se trata de hacer pequeños cambios en la vida. Miren qué tan fácil ayunar, pero imagínense salir a robar al empleado, a formar problemas a la gente, a pelear con la gente, a hacer injusticias, a hacer maldades. No, el Evangelio no se trata, noten, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento de cambios externos. No se trata de pequeños cambios externos, se trata de cambios profundos. Estos hombres veían la religión de esta manera, pero la Biblia más bien nos llama a pensar que el Señor nos está pidiendo cosas profundas. La Biblia nos enseña que el Señor espera de nosotros cambios profundos, no pequeños cambios. Los cambios o el cambio es tan profundo que la Biblia compara la verdadera fe al verdadero creyente con alguien que ha nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento. O sea, noten, esperen, yo necesito reformar esto o aquello. No, usted necesita ser hecho de nuevo. No, espere, tal vez con ayuno. Tal vez si ayuno 2 veces a la semana y ya. No, usted necesita ser hecho de nuevo. Un nuevo nacimiento, un cambio total. No, tal vez si empiezo a asistir a una iglesia y ya, yo antes no asistía, si ahora empiezo a asistir, eso es bueno. Y pues sí es bueno, pero si se piensa que eso es todo, no, está equivocado. Se necesitan cambios profundos. Así que noten, esta crítica que ellos están haciendo solamente revela que los fariseos pensaban que los asuntos con el Señor eran cambios pequeños. Ayunamos y ya, eso está bien. Ayunamos 2 veces por semana y está bien. No, es mucho más que esto. En segundo lugar, pensemos en el error de no entender el Evangelio como algo completo y feliz. El Evangelio es algo completo, es decir, si realmente abrazamos el Evangelio, está completo. No necesitamos nada más y eso será nuestra felicidad. Verso 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Hay que entender lo que es el ayuno para ver que no es compatible con la felicidad del Evangelio y sobre todo la felicidad que ellos estaban viviendo. Porque note que la expresión del Antiguo Testamento sinónima a ayuno era afligir el alma. Afligir el alma, la idea es como estar triste. Claro, el día de la expiación era un día de arrepentimiento. Entonces, primeramente, no era un asunto de felicidad hasta que se hubieran matado los becerros, los carneros, los machos cabríos, hasta que se hubiera hecho todo el proceso que el Señor había mandado. Una vez que se hubiera hecho todo el proceso, ahí sí había felicidad, porque ahí sí entendíamos que fuimos perdonados. Pero pensémoslo así, si el sacrificio era, por decir algo, a las 10 de la mañana y yo estaba ahí desde las 8 de la mañana, mi primera actitud es mostrar tristeza. Afligiréis vuestras almas con ayuno, mostrar tristeza porque yo he pecado y entonces le estoy pidiendo al Señor que me perdone. Cuando Él me perdona, entonces viene el gozo. Ahí sí me alegro, pero antes no, porque no es consecuente. ¿Cierto? Uno feliz y, ay, perdóneme, y atacaba la risa. Pues no, porque lo ofendí. No es consecuente. Eso por un lado. Pero por otro lado, el Señor describe aquí la bendición tan hermosa que tenían los discípulos en ese momento. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Los discípulos del Señor Jesús no estaban en un tiempo de tristeza. No estaban en un tiempo para afligir sus almas. Por el contrario, estaban en un tiempo de alegría, porque estaban con el esposo.
La iglesia siempre es comparada con una esposa y Cristo el esposo, y ellos estaban ahí con él. Un matrimonio en condiciones normales, o en condiciones normales, es sinónimo de alegría. Y si usted dice, uy, no, mi matrimonio no es así, pues ya ahí hay un problema por el pecado. Pero un matrimonio normalmente es sinónimo de alegría, no de tristeza, no de profunda tristeza. Las personas se casan para ser felices. Esa es la idea, no para sufrir. Y aunque se casan nerviosos, una cosa es estar nervioso y otra cosa es estar triste. El día de la boda uno puede estar diciendo el sí, nervioso, pero no triste. Si está triste, eso está raro, ¿cierto? Un matrimonio que vea uno la esposa o el esposo ahí tristes, amargados, están como obligados o algo así, ¿cierto? No, el matrimonio es sinónimo de alegría. La boda, por ejemplo, es sinónimo de alegría, y eso es lo que el Señor les está diciendo. Que cuando Él estaba aquí en este mundo con sus discípulos, era como si estuvieran de bodas. Así que ellos debían estar felices, debían estar contentos de estar con el Señor. Y el ayuno es algo que nos hace pensar en tristeza, afligir el alma. Entonces el ayuno en ese momento no era compatible con la felicidad que ellos tenían. No era compatible. Entonces les responde que es absurdo lo que ellos están diciendo. Es absurdo lo que los fariseos le están diciendo al Señor Jesús. El Señor les está diciendo en otras palabras, mis discípulos no pueden estar tristes. Mis discípulos no pueden estar afligiendo sus almas. Mis discípulos no pueden estar ayunando porque están con el novio, porque están con el esposo, están conmigo. Eso es motivo de gran alegría y no de tristeza. Por eso no ayunan. Por eso no estaban ayunando en ese momento. Pedro, Andrés, Juan, Mateo y todos los demás estaban felices. Estaban de fiesta por la venida del Señor y su compañía en medio de ellos. Ellos no estaban ni debían estar tristes con el Señor ahí, no, de ninguna manera. Sin embargo, hay que ser realistas. Esa apenas era la primera venida. Nos muestra que en su segunda venida nosotros vamos a estar felices con el Señor, pero como apenas era la primera, y entonces habían cosas que iban a pasar allí, venían cosas difíciles y tristes. Venían cosas tristes porque, como él dice en el verso 20, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Cuando les fue quitado, cuando el Señor murió, eran días de tristeza. Luego resucitó y ascendió al cielo, entonces esto les dio ánimo, pero ya no están con el esposo como estuvieron antes. Les dio su Espíritu Santo, pero ahora venía un periodo de tristeza para la iglesia y de luchas, las persecuciones, venían dificultades, como dice el apóstol Pablo, problemas de adentro, problemas de afuera, dificultades que de alguna manera ensombrecían, no totalmente, y especialmente el pecado de uno. Tenemos aquí entonces, hermanos y amigos, la primera referencia en el Evangelio de Marcos a la muerte del Señor, con la expresión, el novio les será quitado. Y como dice Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado. Esto nos está contando entonces acerca de cómo iba a ser encarcelado, juzgado, muerto. Ya no iban a estar con el Señor. En algún momento no iban a estar con Él. Y así fue, así fue. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas será quitada la vida al Mesías. Así que eso es lo que tenemos frente a nosotros, el anuncio de su muerte. Y ahora en Marcos el Señor anuncia su muerte y dice, ese va a ser el contexto perfecto para que ayunen. Así que si luego vamos al libro de Hechos, vemos que ellos ayunan. Por ejemplo, ayunan por su relación con Dios,
ayunan en el nombramiento del liderazgo, ¿cierto? Capítulo 13 de Hechos y otros, ayunan por ciertas razones claves para que el Señor los guíe, los bendiga y les dé todo lo que necesitaban. La tristeza que ellos experimentaron después, aunque no fue absoluta, pues no la tuvieron cuando estaban con Él. Cuando estaban con el Señor eran felices. Así que bueno, el Señor dice esto aquí y nos muestra, mire, el Evangelio trae verdadera felicidad. Pero cuando lo entendemos como es, no cuando estamos haciendo pequeños cambios en nuestra vida, sino cuando nos damos cuenta que el Señor nos ha transformado, que nos ha cambiado, que está haciendo un cambio profundo en nosotros debemos gozarnos, porque eso es Él, el esposo de la iglesia, salvando nuestras vidas de la condenación. Y si bien mientras estemos en esta vida vamos a tener tristeza y alegría, el gozo de la salvación está por encima de cualquier tristeza de esta vida y debe eclipsar cualquier tristeza de esta vida. Es decir, que nos persiguieron, que de pronto tuvimos escasez, que de pronto nos llevaron hasta la muerte, como ha ocurrido con la persecución de la iglesia. Eso es terrible, eso es durísimo. Sin embargo, el gozo de saber que somos perdonados y salvos nos va a hacer pasar por la muerte al otro lado y llenarnos de gozo y de felicidad luego. Nos va a dar fortaleza aquí. Por eso el Salmo 23, entre muchos otros pasajes de las Escrituras, dicen cosas como: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte es la muerte. Nos vamos a morir. Y muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia han muerto por la persecución. O sea, han sido asesinados. Sin embargo, en ese camino de pasar por la muerte, el Señor nos va a sustentar. Y una vez pasemos al otro lado, nos va a recibir. Así que el gozo de estas verdades nos fortalece en medio de ese camino y nos deja luego frente a la gloria y la felicidad eterna. Estar con el esposo es lo mejor. Ellos estaban con el esposo, les fue quitado, pero note que el apóstol Pablo dice: bueno, yo no sé qué sea mejor, si quedarme en esta vida y seguirles predicando a ustedes, lo cual es muchísimo mejor porque, pues, o sea, hay fruto, o que el Señor me lleve. Y eso es el gozo total para nosotros. Cuando llegue el día de nuestra muerte, hermanos, esa es la felicidad, porque nos vamos a encontrar con el esposo. Estar con el esposo es sinónimo de alegría, de gozo. Mientras no estemos con él, hay que ayunar, hay que afligir el alma, pero estando con él, no. Así que, ¿qué nos espera? El día de nuestra muerte, o cuando Cristo venga por segunda vez, alegría, felicidad, gozo. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, porque la idea es que después de que la persona muera o de que Cristo venga, encuentre felicidad. Pero si las personas no se han arrepentido, si las personas no han creído en Cristo, después van a encontrar un sufrimiento peor. Hay personas que dicen: no, pastor, aquí es el infierno. Bueno, si aquí ha sido su infierno, ¿cómo será allá? Será peor. Por eso les decimos: crean en Cristo, arrepiéntanse, busquen a este Señor maravilloso. Él es generoso, Él perdona los pecados y prepara una vida feliz al otro lado. Esta es la verdad que nos dicen las Escrituras, así que agarremos esto y gocémonos con esto, con esta esperanza maravillosa. En tercer lugar, vemos aquí el error de no entender el Evangelio como algo nuevo al judaísmo. Este era otro error de ellos. No entendieron el Evangelio como algo nuevo al judaísmo. Ustedes lo notaron en la lectura. El Señor les da una respuesta como literal cuando les dice: no, ellos no van a ayunar porque están con el esposo, pero después dijo dos parábolas corticas. Con esas dos parábolas, entonces el Señor les está, por un lado, argumentando por qué
sus discípulos no ayunan. Y básicamente lo que les está mostrando es que Él está trayendo nuevas cosas. No es el mismo judaísmo lo que debemos vivir nosotros, es nuevas cosas. No eran pequeños cambios los que había que hacer en la religión, no, eran grandes cambios. Hebreos dice que cuando el Señor habla de antiguo pacto, la palabra antiguo sugiere que está próximo a desaparecer. ¿Lo notan? E instituyó el nuevo pacto. Así que no era un cambio pequeño, ni en la vida ni en la religión. No es que nosotros seamos medio judíos o algo así, no, son cambios radicales. Miren, en el verso 21 dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. No sé si lo han experimentado, pero yo lo he experimentado. Yo he cosido cosas con un material que al final dañó peor el material antiguo. No sé, de pronto alguno lo ha experimentado. Esto se dañó, pongámosle aquí un parche bonito, no se vuelve y se rompe. Porque lo viejo, pues está viejo y se rompió por algo. Entonces se sigue dañando. Mientras que el parche nuevo que le ponemos tiene toda su fuerza, entonces jala del otro y se daña. De pronto nos sirve por un tiempo, pero no, se vuelve y se va. Vuelve y se daña, si es viejo el material antiguo. Pero note lo que nos está diciendo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué significa esta parábola? La idea clara es que el ayuno judío, no era compatible con el evangelio. El ayuno judío era ponerle entonces un remiendo nuevo a un vestido viejo. Ellos pensaron que podían seguir con el judaísmo y solamente ponerle un remiendito nuevo del evangelio. Y el Señor dice: no, eso no se puede hacer. Esa unión no se puede hacer. Las parábolas son una maravillosa metodología usada por el Señor para enseñar verdades profundas. Aquí nos enseña que no es compatible lo nuevo con lo viejo. No es compatible. Es que si ponemos un pedazo de tela nuevo al vestido viejo, vamos a tener un roto peor. Y llevando eso a la religión, lo que nos está diciendo el Señor es que Él está trayendo un vestido nuevo. El Señor está proponiendo, ofreciendo un vestido nuevo. El Señor no está trayendo un parche para el judaísmo. No, el evangelio no es un pequeño parche para ponérselo al judaísmo, para seguir con todas las prácticas judías y agregar algunas cositas nuevas. No, eso no es el evangelio. El Señor trae todo nuevo. Y por esa razón, ahora el judaísmo no es compatible. Noten, nosotros ya no debemos guardar las fiestas judías. Nosotros no debemos practicar las fiestas que ellos practicaban por las razones que ellos las practicaban, porque básicamente todas esas fiestas judías, todas esas ceremonias judías se cumplieron en Cristo. Cuando se cumplen en Cristo, acaba su propósito. Ya no necesitamos eso. Nosotros ya no necesitamos, por ejemplo, la circuncisión judía, porque la circuncisión representaba precisamente que se quitaba, el prepucio de la piel del varón, pero representaba que se quitara el prepucio del corazón humano. Realmente, la circuncisión representa el nuevo nacimiento, un cambio total, un cambio radical. Todas las fiestas judías, las lunas nuevas, días de reposo que no eran el día de reposo, ojo con eso, días de reposo, por ejemplo el día de reposo de la Pascua y el día de reposo de otras fiestas, esos días de reposo, las fiestas como tal, señalaban a Cristo. Las fiestas de los panes sin levadura señalaban a Cristo. La Pascua señalaba a Cristo. Pablo dice: Cristo es nuestra Pascua.
Todas esas fiestas señalaban al Señor, los corderos sacrificados, los becerros, todos esos carneros representaban a Cristo, su sacrificio, su muerte. Todo lo representaba a Él, los sacerdotes lo representaban a Él, los profetas lo representaban a Él, todo apuntaba a Él. Entonces cuando Él vino, todo eso se cumplió. Por lo tanto, cuando todo eso se cumple, ya no lo necesitamos. Mientras que los judíos querían seguir poniendo entonces un parchecito para organizar eso. ¿Lo notan? Nosotros no necesitamos un parchecito, necesitamos las cosas nuevas. Y la Escritura dice que el Señor Jesús está haciendo todo nuevo. Viene entonces la otra parábola y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Los odres son vasijas que se hacían de pieles de animales. Normalmente se hacían de ovejas o de cabras, ¿no? Se mataba al animal, se le quitaba toda la piel, se le hacía un tratamiento y se cosía una bolsita, algo así como lo que hace un tiempo se usaban, lo que se llamaba una bota, ¿cierto? Metían ahí licor. Era algo así, hacían una vasija con la piel del animal y entonces metían vino nuevo. Es decir, metían un vino todavía no fermentado. Lo dejaban ahí y entonces él empezaba a fermentarse. Empezaba a ponerse en términos del vino bueno. Pero el odre, la vasijita, sufría ese proceso. De tal manera que la vasija no podía aguantar eso 2 veces. Usted podía meterla una vez, pero ya esa vasija no servía. Si usted volvía y le echaba vino y empezaba el proceso de fermentación, la rompía y se derramaba el vino y se perdía. Entonces, por eso el Señor dice aquí: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Ellos lo sabían porque eso era su práctica. Nosotros no lo sabemos porque a veces nosotros no hacemos vino y no hacemos vino en odres. Hoy se hacen vinos en canicas, ¿cierto? Entonces, es otra cosa. El punto, noten entonces, es que se derramaba y se desperdiciaba el vino si se echaba otra vez en un odre viejo. Entonces, el evangelio no estaba puesto para meterlo en el judaísmo. No era que siguiera el judaísmo. No era que siguieran las prácticas de los fariseos, era que venía algo nuevo. Y venía nuevo tanto el contenedor como el contenido. El Señor lo estaba haciendo todo nuevo. El evangelio es nuevo. Nuevo. Así que las prácticas judías y las razones por las cuales ellos hacían sus prácticas no eran compatibles con el evangelio. ¿Por qué ayunaban los judíos? ¿Para qué ayunaban los judíos? Bueno, como lo vieron, mucho de eso fue inventado por ellos. El Señor no les mandó que estuvieran ayunando 2 veces por semana. Ellos mismos lo inventaron. No tenían mandatos acerca de estarlo haciendo a cada hora. Y ahora eso no tiene que ver con el evangelio. Directamente, las prácticas judías no tienen que ver con el evangelio. Por lo tanto, si se ayuna hoy en la iglesia, ojo, no se puede hacer por lo que ellos lo hacían, porque no tenemos prácticas judías. El Señor ahí nos plantea una razón: ayunarán porque el esposo les fue quitado. Ayunamos, si ayunamos, cuando ayunemos, porque necesitamos a Cristo, porque necesitamos que nos dé más de Él, porque necesitamos su guía. En el nombramiento de pastores y de líderes ayunamos porque le estamos diciendo: ayúdanos a nombrar este líder, o si no, que no lo nombremos, que nos guíe, que no vayamos a poner un falso pastor en una iglesia, que no vayamos a poner un falso hermano, que nos ayude. No tenemos al esposo aquí para que nos diga sí, ese sí, no. Entonces usamos su Biblia, usamos la palabra hasta donde la entendemos y le rogamos a Él con todo el corazón a través de ayunos para que nos dirija. Entonces noten, el cambio es diferente. El Señor está
atacando aquí el hecho de querer mezclar las tradiciones judías, las prácticas religiosas con su glorioso evangelio. Ahora, no solamente entonces se trata de lo judío, si lo aplicamos, por ejemplo, si usted viniera de cualquier religión y la quiere mezclar con el evangelio, eso es incompatible. Si usted quiere venir y hacer solamente pequeños cambios ahora en el evangelio, eso es incompatible. El evangelio tiene todo nuevo. En la figura, los odres y el vino, todo es nuevo. Si no usamos una figura, los mandamientos, todo es nuevo. No es que lo que yo hacía allá, entonces vengo y lo hago acá y solamente pongo un parchecito. No, es todo nuevo. Y por eso necesitamos entender qué es el evangelio, qué es la iglesia, qué nos manda el Señor. Todo esto necesitamos entenderlo para vivir una vida cristiana verdadera, que honre al Señor y que no sea un parche. No podemos pensar, por ejemplo, bueno, pues yo no era tan malo antes, entonces ahora simplemente vengo y asisto a unos cultos y ya. Eso es un parche. Eso es un parche. Todo tiene que ser nuevo. La mentalidad tiene que hacerse nueva. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 1, 2, 3 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, a hacer nuevo vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos del evangelio, no estamos hablando de parchecitos en mi vida. Es más, si tiene parchecitos, quítelo. Y que se ha cambiado todo para la gloria de Dios y mi bien. Porque si estoy lleno de parchecitos, de pronto no estoy andando en el evangelio como debiera ser. En conclusión, hermanos, por un lado, debemos cuidarnos de los judaizantes. En la Biblia, varias epístolas fueron dirigidas a los judaizantes. Gálatas, Colosenses y otras partes están hablando en contra de ellos, que ellos querían mezclar esto. Y eso no está lejos de nosotros. Hoy hay varias sectas judaizantes que nos dicen que debemos guardar las fiestas. Yo he conocido hermanos que dicen, no, yo quiero guardar la fiesta de los tabernáculos. Pero, ¿para qué? Pero los han convencido de que debemos guardar las fiestas, de que, o sea, los están volviendo judíos cuando nosotros no tenemos que volver allá. Es el evangelio. Es el evangelio, algo nuevo que el Señor trajo. Claro, en el antiguo usó todas las figuras, pero como yo les decía, esas figuras representaban a Cristo. Una vez que viene Cristo, esto ya no es necesario. Ese es el punto. No es que no era bueno en su momento, fue bueno en su momento, pero se cumplió, se terminó ya. Es como si usted, por ejemplo, a esta edad, 20, 30, 40 años, quisiera ponerse pañal. No, pero eso era hasta los 3 años. ¿Ya para qué más? Bueno, y no estoy hablando de alguien que tenga una condición médica que tiene que, no, de alguien normal. ¿Qué hace usted con un pañal a los 30, a los 40? No, eso ya pasó, eso era mientras aprendía a ir al baño. ¿Lo notan? Era una pedagogía en el antiguo, entonces ya pasó, ahora necesitamos el evangelio y que sea nuevo, así que tenemos que tener cuidado de los que quieren judaizarnos. Por otro lado, tenemos que tener cuidado de cualquier tradición que no sea bíblica. Iglesias que se concentran en crear tradiciones, institucionalizarlas, institucionalizar cosas que no son bíblicas. Si yo venía de esas tradiciones, todo eso hay que dejarlo. Realmente lo que necesitamos es el puro evangelio del Señor Jesucristo. Debemos concentrarnos en el glorioso evangelio, debemos entender que Cristo no vino a modificar meramente el judaísmo, sino que vino a traer su evangelio. Y debemos entender que el Señor no vino a hacer pequeñas modificaciones en mi corazón, sino enormes modificaciones. Por eso en algún momento en el Sermón del Monte le dijo esto a sus discípulos. Porque yo os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. No eran parchecitos, ¿ven? Que nosotros ayunamos, entonces ayunemos como los fariseos. No son pequeños parchecitos. Nuestra justicia tiene que ser mayor. Y esto es un reto supremamente elevado, que solamente el Espíritu Santo nos puede dar la gracia de lograr tal cosa. Pero el asunto es este, hermanos, no estamos en una religión que pone parchecitos por aquí y por allá. Estamos en una religión donde Cristo dice que está haciendo nuevas todas las cosas. Y me tiene que hacer nuevo a mí si es que soy de Cristo. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, por este pasaje, Señor, tan colorido, tan lleno de figuras, de parábolas, de cosas interesantes, con las cuales nos enseñas esta verdad poderosa de que tu evangelio es algo nuevo, mejorado, es algo diferente. Padre, gracias por esta lección y gracias también por enseñarnos que nuestra vida no tiene que estar llena de parchecitos, sino de cambios profundos. Perdónanos cada vez que solamente hemos querido hacer algo por aquí o algo por allá y no hemos ido al corazón de las cosas. Perdónanos cuando hemos querido tratar con nuestros pecados superficialmente. Perdónanos cuando hemos querido tratar con nuestras prácticas superficialmente. Ven a nosotros, Señor, y transfórmanos completamente como tú quieras, como tú lo quieras hacer. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a nuestros niños e invitados, sálvalos, Señor. Perdona sus pecados y transfórmalos como lo estamos viendo, Señor bendito. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos.